Segundo bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros el candidato a diputado, primer diputado del Frente Renovador de la Concordia, Ricardo Huelmach. Hola Ricardo. Muy bien, un gusto volver a estar acá en este espacio y bien acompañado también hoy. Sí. Así que es bueno, no hay muchas periodistas, mujeres en el debate aquí en la ciudad de Posadas y me parece que es muy buena tu iniciativa de invitarla a participar del espacio de debate. No nos invitan, no nos invitan. Bueno, gracias por la invitación. Los otros no nos invitan. Lo trajimos como funcionario y ahora lo traemos como candidato. Trae suerte el programa. Bien, entonces. ¿Sí? Vamos o el candidato. O el candidato. Bueno, Ricardo, para comenzar, sabemos que hay muchas propuestas hacia la gente, pero más que nada hablar de propuesta hoy por hoy no es eso, el sentido más profundo de la renovación, sino más bien seguir acompañándolos y en este caso levantar por ahí un poco más de esa perspectiva que tiene el ciudadano misionero por querer encontrar una solución a su problema. ¿Cuál es ese problema, el que constantemente está presente y el que no se van a cansar de escuchar? Porque se dice mucho, ¿no? Sí, la verdad que es difícil identificar un solo problema. Es decir, la diversidad de la vida de los misioneros hace que, además, en este enclave donde estamos insertos como provincia, nos trae beneficios, pero también la lejanía y la falta de concepción de un país federal hace que tengamos dificultades importantes. Primero de comunicación, la gran dificultad creo que la que tenemos que revertir los misioneros es la posibilidad de estar insertos en un país más federal. Y creo que es el gran sueño que tenemos, que el sueño que tuvo Andresito y que nosotros debemos seguir luchando por el hecho de que debemos vivir el país de la igualdad. El concepto federal me parece que se ha quedado en el tiempo, ha sido usado muchísimas veces para tirarnos algún tipo de acciones tendientes a mostrar cierto federalismo institucional. Ahora el gran federalismo, que es el de la igualdad económica, no está dado en nuestra realidad de nuestro país. Entonces yo creo que en lo que respecta al país federal, que se habla de la institucionalidad y que cada provincia tiene autonomía, si no hay un reparto equitativo de los beneficios y fundamentalmente nosotros tenemos un atraso en las reivindicaciones económicas para nuestra zona. Y eso se nota porque tenemos muchas dificultades. Primero, infraestructura, que en los últimos años hemos logrado mejorar. El otro día, con mucha satisfacción, transité por primera vez la Ruta 8, que une 25 de Mayo con Campo Grande. Y en verdad es un lugar precioso, una obra tremenda, todo con presupuesto del Estado provincial y faltan solamente 3 o 4 kilómetros para unir una zona productiva importante. Y esa zona productiva importante es lo que nosotros por ahí no podíamos ver, no le podíamos ayudar, porque las rutas transversales en nuestra provincia son importantísimas porque estábamos incomunicados entre vecinos, entre Campo Grande y 25 de Mayo había que pegar una vuelta de casi 200 kilómetros para comunicarse cuando la distancia es 30 kilómetros, 34 creo que esa es la distancia. Y no es solamente la distancia de vecinos, sino de poder sacar de la zona del Canal Torto, donde hay muchos animales, para que lleguen a los grandes centros de distribución del ganado, de la carne. Entonces creo que es un gran avance que tengamos nosotros una concepción en la provincia de ir llevando comunicación, obras al interior, pero eso necesitamos que el país central distribuya mejor y que no solamente tome las decisiones allá de lo que nos tiene que participar. Una gran obra, grandes obras, tenemos que ir a golpear puertas y nosotros tendríamos que poder definir nosotros. Fíjate lo que cuesta
que se incluya en el presupuesto de la Nación una obra importante. Y cada vez que se incluye, eso, si va todo bien, el inicio de la obra demora 3 años, burocráticamente hablando. Si todo va bien, si el presupuesto, dicen, este año lo aprobamos, el año que viene entra en el presupuesto y el otro, en este hacemos licitación y en el tercero se ejecuta. Wow. ¿Entendés? Que no es corto el plazo. Pero además en la distribución de los bienes, dice, esta es prioridad, esta no, y el Estado Nacional define, una vez que está en el presupuesto, define qué es prioridad. Y siempre son prioridades aquellas que conducen al país central. Entonces, aquellas que nos toca a nosotros. Ustedes saben muy bien, no tengo que repetir lo que significa el tema del gasoducto. Sí. Ejemplo de cómo las obras interesan al país central. ¿Ustedes vieron por qué nosotros tenemos autovías hasta Paso de los Libres? Porque están muy interesados en la economía de Corrientes o de Entre Ríos. No, porque lo que interesa es las terminales de automotores y otros tipos de comercializaciones con el Brasil eran las que importaban. Entonces la provincia de Misiones obviamente quedó afuera. Y tampoco le importaba la economía de Corrientes, sino que interesaba hacer una autovía hasta Paso de los Libres para que llegue fácilmente el transporte terrestre y también el gas llega a Brasil por esa zona. Pero nosotros estamos a 300 kilómetros y esos 300 kilómetros no interesan, ni del gas ni de la autovía. Claro. Entonces, ese federalismo trucho, es decir, porque después te dicen, nosotros hicimos obras importantes. Claro, obras importantes que le interesan a ellos, al país central. Y no hablo de un gobierno solamente, esto es histórico. Entonces, creo que nosotros tenemos que revertir, que se mire desde acá. Estamos haciendo una autovía de 60 kilómetros, es decir, una primera parte de 50 y prolongar hasta San Ignacio, que creo que es un gran avance, pero nosotros necesitamos toda la provincia con vías de comunicación para impedir, primero que sea comunicación rápida para el transporte y segundo para impedir un montón de acciones que hoy nos lastiman mucho, que es el tema de las víctimas por accidente de tránsito. Ahora, queda claro que es importantísimo el rol de los legisladores nacionales en Buenos Aires y avanzar en las provincias que menos llega el federalismo en unirse, pero principalmente que se escuche a la provincia, que los legisladores nacionales de la provincia se hagan escuchar en Buenos Aires. El Misiones Profundo, que habla el gobernador Pasaracua, ¿entiende que es necesario eso? ¿No lo palpase en la gente? Yo siempre creo que el electorado es sabio, porque ha venido acompañando al proyecto que lo contiene, que le resuelve lo cotidiano, pero no deja de saber que la puerta grande hay que golpearla con énfasis. Y yo creo que el misionero sabe que la única forma hoy de discutir y salir de este tiempo de postergación es golpear la puerta en Buenos Aires, y esta es la oportunidad. Esta es una gran oportunidad, porque el partido gobernante no tiene la mayoría en ninguna de las cámaras. Entonces es fácilmente, no fácilmente, pero es más fácil que en otras circunstancias, sentarse a dialogar. Ante las grandes necesidades del país también deben estar las grandes necesidades de nuestra provincia. Pero Misiones no puede sola. No, obviamente, pero... Se tiene que unir o se tiene que trabajar en forma coordinada con otras provincias, como por ejemplo provincias que están postergadas hoy por hoy también, dentro del presupuesto, dentro de muchas otras cuestiones que están pasando Misiones también, supongo. Así es. Para juntar fuerza, digo, ¿no? Hay que trabajar con otras provincias. El tema de las economías regionales, por ejemplo, es un gran tema de unión. Pero yo creo, además, el partido gobernante hoy tiene solamente 90 diputados en su bloque. Le faltan 39 para llegar a la mayoría, a la mitad más uno. Bueno, nosotros somos provincias que vamos a acompañar aquellas cosas que sean fundamentales, por ejemplo el presupuesto,
Pero cuando vamos a debatir el presupuesto, la vamos a acompañar en número, pero también vamos a pedir que se incluya esto y esto y esto en el presupuesto. Después el otro camino es sentarse con el Ejecutivo a que priorice ese tipo de obras. Pero si uno tiene posibilidad de dialogar como tenemos en esta circunstancia con el gobierno nacional, ustedes han visto que el gobernador es capaz de ir, acercarse, dialogar. Entonces, creo que este es el método. O sea, lo hacemos en el ámbito legislativo, ponemos las condiciones y después el gobernador se encarga a través del equipo de gobernadores también que está integrando el gobernador de mejorar las relaciones con el Estado Nacional. El presidente Mauricio Macri la semana pasada dijo que era más importante para el gobierno nacional tener legisladores propios que para la provincia, porque la relación con la provincia era buena, pero necesitaban afianzar el proyecto. Sí, no, yo lo que creo que nosotros también en la renovación es un proyecto afianzado que es capaz de acompañar aquellas cosas que nos parezcan coherentes, pero antes que afianzar un proyecto político, yo creo que tenemos que afianzar un proyecto de país, en el que tenemos que estar todos. Todos, oficialistas y opositores, un proyecto de país, no un proyecto político partidario. De federalismo verdadero, no el trucho. Que tenga que ver con las necesidades que tiene el pueblo, no solamente con las que se ve desde una perspectiva. Nosotros venimos con errores cometidos a lo largo de este tiempo democrático. Creo que el gran error político es que el partido gobernante tiene las mayorías propias. Y una vez que tiene las mayorías propias, piensa solo el que gobierna, los demás no cuentan. Entonces, creo que es importante que todos tengamos posibilidad de jugar, aunque sea mínimamente. Acá el modelo de la provincia en la legislatura, si bien la renovación tiene mayoría, los otros diputados de los otros bloques, sus proyectos son aprobados también. Y hay posibilidades de debatir. Yo entonces creo que un modelo parecido debe ser la nación. Un proyecto de país, un proyecto de país significa un acuerdo con todos los sectores de la sociedad, aún el más chiquitito, minoritario de representación política me refiero, por el hecho de que si no lo hacemos de esta forma es muy difícil, por el hecho de que ya nos ha pasado en plena gestión y con el máximo del poder, hace lo que quiere y después empieza a achicarse porque no hay esquema que no abra la jugada, que no incluya a todos, que se quiera quedar para siempre. Es imposible. Entonces yo creo que debe nutrirse de todos los espacios un proyecto nacional que permita sobre todo resolver los problemas de la gente y no definir desde un espacio solo. El nosotros social, que se llama el nosotros social. Yo lo que noto, y esto lo dije en la apertura del programa, que a mí me impactó mucho la ovación de la sociedad rural a Mauricio Macri. Como joven viví dos actos parecidos así. Uno que la silbatina al presidente Alfonsín. Después 3 actos. Después vi la silbatina del presidente Menem, que se asustó tanto que al otro año revirtió todo. Esto fue en el 90, pues en el 91 vino el plan de Cavallo. Y cuando él le dio todo lo que quería a la sociedad rural, como se la dio Mauricio Macri, le pidieron más cosas. Y yo noto que Macri también trabaja para unos sectores, parecería al menos, y se olvida, por conformar algunos sectores, que esto es un todo. Y me asustan, decir, como a cualquier ciudadano, 2 cosas que están flotando. La reforma laboral, que abiertamente la sociedad rural la pidió, y que a vos te va a tocar discutirla cuando estés en la Cámara, si Dios quiere, y la otra es elevar la edad jubilatoria. A ver, yo creo que debemos mirar en el todo también. Yo creo que no debemos medir nunca más la política por lo que pasa en la capital federal. A mí me preocupa que la política se esté midiendo desde los acontecimientos que ocurren en la capital o en la provincia de Buenos Aires. Y
a nosotros no nos preocupa demasiado la sociedad rural, ni lo que ha, ni la silbatina, ni el aplauso. Sí nos preocupan, a mí me preocupa concretamente que hay un pueblo necesitado de cuestiones básicas y que se considere, una de las concepciones que a mí me parece que son muy dolorosas, es considerar siempre a los más débiles como los culpables de el pato de la boda. Sí. Es decir, los pobres son los vagos, los pobres son los que gastan, los pobres son los que generan en realidad situaciones en las que el Estado tiene que intervenir. Y yo lo que creo que si nosotros realmente consideramos que somos un país serio, lo primero que tenemos que hacer es revertir esos márgenes a través de la educación, por ejemplo. Si consideramos que hay una población que tiene cultura de estar relajada y no abocarse al trabajo, es porque no hemos crecido en lo educativo. Entonces apostemos al trabajo progresivamente, porque hay que revertir toda una cultura, eventualmente si esa fuese la razón. Pero también tenemos que cuidar las economías regionales para que haya empleo, tenemos que cuidar las pymes para que haya empleo. Entonces, se dice, hay empleo, lo que pasa es que no están capacitados. Entonces, otra vez la culpa tiene el tipo que no se capacitó. Y ese es el rol del Estado, preparar a los ciudadanos para que estén definitivamente puestos al servicio de las posibilidades personales y también de la sociedad, para poner al servicio de la comunidad sus capacidades. Yo no creo que no haya nadie que no quiera ser útil. Es depresivo no ser útil. Entonces, cuando hay muchísima gente que no se considera útil y se considera realmente nada como persona, es difícil que uno pueda incluirlo. Primero debemos educarlo, formarlo y levantar, yo creo que en la mayoría, la autoestima. Ustedes han visto que hay situaciones incluso de cambio de situación, de estatus social. Alguien dice, no, este no estuvo preparado, por eso dilapidó lo que le tocó. Pero claro que es verdad, pero sí, otra vez culpable de no haber estado preparado. Es la sociedad y el Estado el que tiene que ocuparse de formar y de capacitar. Entonces, también se dice fácilmente, bueno, si este sector ya no va a andar mal esto, reconvertite. Fabricaste zapatos y ahora tenés que reconvertirte ¿en qué? Creo que el Estado debe ser un Estado presente y acá hay una concepción de un Estado que se aleja de sus responsabilidades vitales. Yo no creo que el Estado tenga que dedicarse solamente a subsidiar, porque eso es paternalismo. Sí. Lo que debe hacer es hacer lo más importante, guiar, que es lo educativo, lo formativo, educar, acompañar los procesos, porque además acá hay que acompañar un proceso para revertir todo esto. Por eso digo que la idea de un proyecto de país pasa por acá. Sí. Es decir, delinear los grandes trazos y no vivir pendiente en un país donde solo la economía es importante. Sí. Acá son importantes las personas, los hombres que vivimos en este espacio territorial. Entonces, si una vez que pensemos qué tipo de hombre queremos, qué concepción de persona entendemos, si nosotros excluimos a todos aquellos que no están preparados y supuestamente no son útiles, estamos en problemas, porque capaz que no podemos quedar a nadie. La última, sí. Porque veo que ya estamos con el tiempo ajustadito. Ricardo, ¿sí o no? O tal vez o durará algunos años. ¿Se va a poder levantar la Argentina realmente? Yo soy optimista por el hecho de que tenemos mucho potencial, hay mucha capacidad, incluso muchísimas veces nos levantamos de situaciones difíciles. Lo que creo que debemos eliminar de nuestro país es la concepción de cuestiones coyunturales electoralistas. Cada 2 años tenemos elecciones, que está bien que participemos, pero quien gobierne no se debe dejar llevar por las circunstancias de las elecciones. Okay. O sea, arrancamos con un proyecto y pongo sintéticamente como idea lo que es el proyecto renovador. No nos preocupa el hombre. Han pasado 3 gobernadores y el Parque de la Salud se sigue ejecutando. En cambio,
en la mayoría de nuestras experiencias nacionales hay un personalismo exacerbado en la figura del presidente. Debe haber un trazo de proyecto de país y que lo ejecute quien lo ejecute. Lo importante es que sigamos por el camino. Gracias, Ricardo. Gracias a Te voy a dar ustedes. un presente que estamos dando en el programa. Están haciendo un desprendimiento. Un desprendimiento. Un desprendimiento. Muchísimas gracias. Es una distinción, lo agradezco públicamente porque me parece que la gestualidad está por atrás de los valores materiales. Muchas gracias, Ricardo. Nos vamos a un corte para el próximo bloque del Ciudadano se revela.